Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 133. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 30 de los versos 32 al 33. Si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar, que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte la nariz y que provocando la ira se acaba peleando. Este grupo de versos gira alrededor del dominio propio sobre el habla. El verso 32 capta un mal hablado en el proceso de nacer. El que habla se ha engrandecido y está pensando en decir algún mal. El imperativo requiere que se interrumpa el habla y que se calle. Un tema repetido. El dicho popular en boca cerrada no entran moscas tiene toda la razón. El verso 33 repite la palabra hebrea que traduce bate. La idea es de la fuerza de apretar, que produce lo esperado, la mantequilla, la sangre que sale de la nariz y la ira. Hay que esperar tales resultados cuando se presentan tales elementos. Hay un juego de palabras entre la nariz y la ira. Aquí se subraya la importancia del dominio propio, en no producir los elementos que anticipan la ira y entonces la contienda. Luego de mostrar a lo largo de todo este capítulo la sabiduría divina, Agur terminó su exposición con una recomendación por demás adecuada. Básicamente está diciendo, si neciamente has permitido que el orgullo llene tu corazón y en consecuencia te has creído más sabio que el mismo Dios, ahora que conoces cuán sabio es Dios, lo prudente es que pongas el dedo sobre tu boca en actitud de arrepentimiento por haberte atrevido a contender contra Dios. De lo contrario, estás en peligro de recibir la justa retribución por parte de Dios, porque así como cuando se bate la leche se saca mantequilla, y así como cuando se suena muy fuerte la nariz te saca sangre, también de seguro cosecharás la consecuencia de haber hecho airar a Dios. Al mirar nuestra propia vida, podremos identificar tantas veces que hemos altercado contra Dios, tantas veces que hemos reclamado a Dios, tantas veces que sinceramente hemos pensado que Dios se ha equivocado, tantas veces que revestidos de orgullo hemos ignorado voluntariamente el consejo de Dios, pensando que somos nosotros más inteligentes que Él. Señor, perdónanos por tantas ofensas a tu nombre. Queremos hacer lo que Agur recomienda. En arrepentimiento queremos poner el dedo sobre nuestra boca para callar ante la inescrutable sabiduría que procede de ti. Bendito seas ahora y siempre. Pedro escribe que el dominio propio, la templanza, debe ser evidente en la vida de alguien que pone toda la inteligencia para agregar virtud a su fe y crecer en amor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7. Cuando Pablo describe cuál es el fruto del Espíritu, él menciona que el dominio propio es parte de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Está el dominio propio solamente suprimiendo los vicios y las tendencias en nuestra naturaleza que sabemos que son pecado? Es obvio que el dominio propio del que se habla aquí no es algo que una persona pueda ni deba lograr por sí misma. Tampoco es algo en el nivel de abstenerse a cosas exteriores. El dominio propio que Pedro describe nos lleva al temor de Dios, a una vida ante el rostro de Dios. En el antiguo pacto ya se nos había dado un sabio consejo respecto a una vida de confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 7. El Espíritu nos quiere guiar ahora en el camino que Jesús abrió, un camino completamente libre del pecado para hacer la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad. Y al seguir este camino se vuelve natural que ya no confiemos en nuestras propias intuiciones o ideas. Jesús mismo tenía un oído de discípulo que se despertó mañana tras mañana por Dios mismo. Sobre este fundamento testificó de la siguiente manera: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5, verso 19. Aquí es como el Espíritu obra realmente en nosotros, el dominio propio, de tal manera que el temor divino es el que decide nuestros pensamientos, palabras y acciones. Este tipo de dominio propio le cierra la puerta a lo que proviene de la carne y a lo que proviene del mal, tanto la nuestra como la de los demás. No solo pone fin a las malas acciones, sino que también a nuestras propias acciones que a menudo no son realmente buenas intenciones. Hubo muchas circunstancias sobre la base de la sabiduría
y el discernimiento humano, en las que Pablo fácilmente podría haber dicho algo o intervenido. Es fascinante leer su testimonio acerca del dominio propio, pobreza espiritual y del temor piadoso en su vida. El hecho de que alguien se convierta en rico y rico en Dios, pero al mismo tiempo se vuelva pobre en sí mismo, y que esa persona pueda al mismo tiempo, a pesar de todo, actuar con firmeza y poder, es una vida que ninguna persona naturalmente puede comprender o entender. Uno llega a ser insignificante y debe llevar la cruz de la insignificancia. Esto es penoso para aquel que cree saber algo. De esta manera se excluye a lo que viene del alma y la pobreza espiritual ocupa su lugar. Cristo ahora es la cabeza, y mi cabeza inteligente solo es un aparato receptor para él, Jesucristo el sumo sacerdote. Uno llega a ser como aquel que no sabe nada, no posee nada y no puede emprender nada. Mis obras desaparecen y las obras de Dios salen a la luz. ¿Puede el dominio propio, el cual nos guía a la vida en Dios, describirse más claramente que esto? El dominio propio nos lleva a una vida en la que constantemente aquí y ahora, ante el rostro de Dios, escuchamos su palabra y descubrimos las obras que Él nos ha dado. Deja que esto ocupe tu mente y mi mente, especialmente cuando se trata de nuestra vida cotidiana. El dominio propio es parte central de la piedad, la cual debemos cultivar en nuestros hijos. Sin dominio propio no podemos ser buenos ciudadanos del reino terrenal y tampoco del reino espiritual. Sin dominio propio es muy difícil obedecer mandamientos o leyes. Sin dominio propio la persona es impulsiva y también adicta a cosas. El dominio propio es una virtud que resulta de la fe en Cristo. Creamos a Dios, no a nuestros propios deseos. El dominio propio en el hablar. No es malo hablar, es un don de Dios. Debemos aprender a ser comunicativos sin hablar en exceso. La importancia que tiene la comunicación en la vida humana nos pone en una posición superior a todos los demás seres vivos. Puede enseñar y ser enseñado. La lengua es poderosa para hacer bien o para hacer mal. Santiago capítulo 3 del verso 2 al 8 habla de la dificultad de controlar la lengua. Controlar la lengua es una señal de la verdadera piedad, de la obra de Cristo en la vida. El amor al prójimo se manifiesta en una buena medida por medio de la lengua. Pocos somos homicidas, pero todos ofendemos con la lengua hiriendo terriblemente. Es muy natural pecar con la lengua, y eso exige que ejerzamos un control extraordinario. ¿Nos hace falta la ayuda de Dios? Pensemos antes de hablar. Hablar mucho es ponerse en peligro de pecar mucho. Hay la tendencia de minimizar los pecados de la lengua. Dios aborrece estas cosas. Existe una estrecha relación entre el estado del alma y nuestras palabras. Las palabras revelan los problemas de adentro y nos deprimen si son pecaminosas. 7 áreas en las que debemos trabajar. El mucho hablar, el hablar mentira, las palabras corrompidas. El chisme resulta de la motivación de un asesino. Un chisme es un informe malicioso dicho a quien no debemos decirlo. Pero a veces debemos decir las cosas a quien debe saber para que haya ayuda. No todo reporte negativo es un chisme. Las palabras ásperas, las palabras ociosas, las palabras inoportunas, palabras fuera de lugar, interrumpir al padre, por ejemplo. Te comparto algunos principios para ayudar a los hijos en estas 7 áreas. Instruirlos de la Biblia en cuanto a cada una de las 7 áreas. Debemos darles directrices específicas, explicarles qué quiere decir la Biblia en estas cosas. Debemos definir la manera justa en cuanto a reforzar las directrices, castigo según la falta, siempre en amor. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.